En Universidades por Todos Lados llegan esas entrevistas divinas en Caput. Bueno, aquí estamos nuevamente en el aire de Radio Caput haciendo Universidades por Todos Lados. Vamos a recordarle a la gente nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales. Nos pueden buscar en Instagram o en Facebook como Conadu y en Twitter como @prensaconadu. Vamos a recibir en nuestro segmento de entrevistas divinas a Ramiro Rodríguez. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Virginia, Pablo. Te saludamos Gracias. con Pablo Macía. Muchas gracias por invitarme. No, es un gusto charlar contigo. Vamos a contarle a los oyentes que Ramiro Rodríguez es doctor en física y docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Es experto en hidrógeno verde. Contanos, Ramiro, ¿qué es el hidrógeno verde y para qué sirve? Bueno, mira, el hidrógeno verde o el hidrógeno tiene un código de colores que sirven para distinguir la procedencia de la fuente que genera el hidrógeno, que provee el hidrógeno, y también el mecanismo a través del cual se lo produce. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno se puede obtener de combustibles fósiles. Básicamente se obtiene a nivel mundial del gas natural. El gas natural se llama metano, y entonces el metano tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Entonces se puede extraer el hidrógeno a partir de ese combustible fósil, y el color que se le da a ese hidrógeno, que no es que lo tenga en realidad, sino que es un código de colores, ¿verdad? Se llama hidrógeno gris. Si eventualmente, dado que en el proceso se libera dióxido de carbono, que es este gas responsable, entre otros, de los gases de efecto invernadero que generan calentamiento global, si se captura ese dióxido de carbono, entonces ahora recibe el color de hidrógeno azul. Pero si se obtiene del agua, el agua, que es hidrógeno y oxígeno, o sea, no hay carbono, a través de un proceso que se llama electrólisis, que es el pasaje de corriente eléctrica por un arreglo experimental que se llama, un electrolizador. Y si esa electricidad es obtenida a partir de fuentes renovables, como la eólica, la solar, hidroeléctrica, entonces ese hidrógeno se llama verde, en alusión a que en su camino no emite dióxido de carbono ni ningún otro gas de efecto invernadero. Ramiro, la verdad felicitarte por la claridad de los conceptos y bueno, recordar un poco que este tema se puso en agenda a partir de un anuncio, ¿no? De la empresa esta Fortescue, creo, la empresa australiana, que en la COP26 le planteó a la Argentina de que va a invertir alrededor de 8.500 millones de dólares para implementar esta tecnología, ¿no? Con esta idea de que se pueden conseguir como 15.000 puestos de trabajo directos y como 40.000 indirectos, ¿no? Por un lado, felicitarte por conocer y gracias a la ciencia argentina, digamos, de estar al tanto de todos estos procesos. Y bueno, ¿cuál sería el aporte que se puede desarrollar desde la Argentina a la implementación y el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Bien, Pablo, gracias. Bueno, contextualizaría este tema del hidrógeno verde en una cuestión de la necesaria transición energética. Es decir, a nivel mundial tenemos un sistema energético que está basado alrededor de un 80% de todo los consumo de energía que se hace proviene de fuentes fósiles.
ya sea para generación de electricidad, de calor o de combustibles para el transporte. Esos combustibles fósiles son parte de los responsables de estas emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces hay una fuerte apuesta a nivel mundial a través de los distintos acuerdos y protocolos, como por ejemplo el Acuerdo de París, en donde se pretende hacer una reducción de esas emisiones para que la temperatura global no aumente más allá de cierto valor, que si uno toma como referencia la temperatura media que había en la Tierra antes de la Revolución Industrial, es decir, antes de 1800, y para fin de este presente siglo no debería subir más que 1.5 grados. Ese escenario se llama escenario 1.5S, y entonces pretende que las naciones, con obviamente distinto grado de responsabilidad, porque Argentina, en cuanto a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, no emite ni el 1% de lo que se emite en el mundo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras todos tenemos responsabilidad, todos los países, y Argentina tiene, como bien dijiste, una muy buena posibilidad, dado que tiene recursos renovables de carácter fenomenal en tierra, sin recurrir, por ejemplo, a instalaciones en el mar, en el caso de la energía eólica, en la Patagonia Argentina, aunque hay energía eólica distribuida en un gran porcentaje del país, pero digamos, mayoritariamente en la Patagonia, o energía solar en el noroeste, o biomasa en el noreste. Es decir, Argentina tiene una distribución geográfica de energías renovables muy interesante. Este hidrógeno verde puede ocupar los mismos lugares que los combustibles fósiles en sus distintos usos, sea para generación de electricidad o de calor o de transporte. Pero si se obtiene a partir de energías renovables, entonces, como dijimos, no aporta las emisiones de gases de efecto invernadero. Que la expectativa es llegar al 2050 con un sistema mundo donde las emisiones estén balanceadas entre lo que se emite y lo que es capaz de absorber el sistema de la Tierra. Emitirse siempre se emite por distintas fuentes, ¿verdad? Y bueno, para 2030 entonces hay una fuerte apuesta donde los países del primer mundo van a hacer un uso intensivo en el transporte y en otros rubros de este hidrógeno verde, y no van a poder producirlo en la cantidad que lo necesitan, sino que van a necesitar importarlo de otros lugares como Argentina. Bueno, brillante. Entonces el potencial de desarrollo que tienen estas tecnologías. Me quedé con esto que decías, Ramiro, de la importancia también de entender las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, ¿no?, que tienen los distintos pueblos, en el sentido de que hay países que fueron o son potencias económicas que hace 200 años vienen contaminando el mundo, y por otro lado tenemos países donde la desigualdad, la necesidad de producción y de trabajo es fundamental para las poblaciones, ¿no? Entonces el equilibrio, ese equilibrio me parece importante, y cómo estas tecnologías aportan al doble sentido de construir fuentes de trabajo, pero también puestas en términos del desarrollo ambiental. Hay otro punto que se estuvo charlando en la COP26, que no sé si también corresponde a lo que vos investigás, que es el tema de la reforestación por un lado, y ponerle coto o límites justamente a la producción del gas metano, ¿no? Un 30% menos creo que acordaron, ¿puede ser? Sí, porque el gas metano, bueno, es uno de los gases de efecto invernadero que tiene, hay diferentes gases que producen este mismo efecto que el dióxido de carbono, que es absorber parte de la radiación que emite la Tierra, no dejarla escapar hacia el espacio,
y entonces hace como si tuviéramos una frazada, ¿no es cierto?, que guarda el calor que emite la Tierra y entonces así que aumenta la temperatura. El gas metano es más de 20 veces más eficiente en la absorción de esa radiación que el dióxido de carbono. Entonces, hay distintos procesos que emiten este gas metano y es muy importante reducir esa cantidad precisamente para que disminuya ese efecto invernadero. Uno de ellos es la reforestación porque digamos, toda la biota en general, es decir, la biomasa, el mar es un gran absorbedor de dióxido de carbono, o sea, el agua, y bueno, y todos los vegetales. Entonces la reforestación es una acción fundamental para la absorción de dióxido de carbono, no de metano, pero sí de dióxido de carbono, y bueno, entonces son varias acciones paralelas que hay que hacerlas para disminuir esta cantidad de gases en la atmósfera. Ahora, una cosa que me quedó también en función de un comentario que hiciste anteriormente respecto de las responsabilidades que tenemos en las distintas partes del mundo respecto de cómo va a cambiar, cómo está cambiando el clima. Bueno, realmente en este concepto de transición energética es importante hacerse ciertas preguntas que aporten, digamos, a hacer una evaluación un poco más local, o sea, ¿por qué producimos energía? ¿Para quién? ¿En función de qué necesidad? ¿Quién va a gestionar y controlar esta energía? ¿Con qué tecnología y desde qué visión del mundo? Digamos, son todos interrogantes que es importante hacerlo porque más allá de que también formamos parte de esta responsabilidad de cuidar el clima, bueno, sería interesante que nosotros no solamente hagamos una renta de nuestros recursos renovables, sino que participemos, como corresponde, en este tipo de emprendimientos, porque ya que tenemos una importante red de científicos y hay industrias que pueden participar, y eso depende del tipo de acuerdo que se haga con esta empresa, que eso no está explicitado, pero sí podemos tomar como referencia lo que pasó a la hora del plan Renovar, por el cual se instaló energía renovable en Argentina, que no hubo la participación que muchos hubiesen esperado que hubiera del sector nacional o de distintas partes del sector nacional. Entonces, ahí se pone un poco, es un poco relativo el carácter de cuántos puestos de trabajo se generan, en qué parte, digamos. Claro. Por cantidad de potencia instalada, hay una X cantidad de puestos de trabajo. Pero esos puestos de trabajo, hay gran parte donde se produce esta tecnología y otra parte diferente es donde se instala. Entonces, ese son el tipo de cosas que realmente tenemos que observar y hacer hincapié en que hagamos un tipo de acuerdo que realmente sea favorecedor para nosotros y para las generaciones que vienen, porque además de tener recursos naturales importantes, también tenemos recursos humanos importantes. Claro. Y hay que ponerlos, digamos, de relieve. Claro, brillante, Ramiro, en esto que decís, porque justamente iba a eso un poco mi intervención, ¿no? Al sentido de que podemos generar valor agregado, tenemos recursos científicos, tecnológicos en el país, muy, muy importantes. Y en todo caso, sí necesitamos inversiones de otros lados, seguramente, pero en términos de poder desarrollar nuestros propios países, digamos, ¿no? Entonces me parece que esto lo que vos nos trajiste hoy como reflexión y lo potencial que tiene la Argentina es muy, muy importante para todo eso, ¿no? Así que agradecerte mucho
la entrevista y seguramente te vamos a seguir consultando en otras emisiones, ¿no? Bueno, la verdad que yo agradecido de compartir estas reflexiones y por supuesto que quedo a disposición para cuando ustedes lo consideren. Muchas gracias, Ramiro, un placer escucharte. Gracias, Virginia. Bueno, ahí estábamos charlando entonces con el doctor Ramiro Rodríguez y esta novedad que se viene para las generaciones futuras, como es la extracción del hidrógeno verde para generar nuevas energías y así empleos y desarrollar nuevas fuentes de trabajo. Pablo, ¿hacemos una pausa? Vamos. La segunda, ya venimos.